Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, apreciados amigos, apreciados oyentes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión quiero presentarles un breve repaso de lo que viene siendo la lección de escuela sabática de los jóvenes, la lección joven. Y durante todo este trimestre hemos estado hablando de apologética, ¿no? El modelo del Areópago. En este caso ya vamos en la lección número 9 y el título es muy interesante porque habla sobre la resurrección, una evidencia que exige un veredicto. Y bueno, no quiero solamente hacer un simple repaso de lo que ha sido toda esta semana de la lección, también quiero añadir algunos detalles que puede servirle a usted para en el repaso de la lección que vaya a hacer con su grupo pequeño, en su unidad de acción, en sus casas o en la iglesia. Así que antes de empezar vamos a buscar la dirección de Dios. ¿Me acompañas? Querido Dios, queremos, Señor, en esta ocasión pedirte que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra y nos dé sabiduría para poder enseñarlo a nuestros semejantes. Señor, que esta lección haya sido de gran bendición para nuestra vida y nuestro corazón, que nos ayudes, Padre, a poder ponerlo en práctica y a poder contar esta gran verdad, esta maravillosa noticia de que tú no estás muerto, sino que has resucitado y como resucitaste con poder y gloria, nos das la oportunidad y la esperanza de resucitar algún día cuando tú vuelvas por segunda vez. Acompáñanos, Señor, y oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La novena semana, apologética la resurrección, una evidencia que exige un veredicto. Muy bien. Primero, preguntas que todo joven apologeta debería responder. Aquí he puesto tres preguntas que, bueno, son interesantes y que lo he extraído de este maravilloso libro, Las creencias de los adventistas, se puede ver por allí. Este libro maravilloso que, bueno, nos ayuda a profundizar sobre este tema. Primera pregunta, ¿por qué es importante la resurrección de Jesús para el creyente? Segundo, ¿por qué es necesaria la resurrección de Cristo en el plan de salvación? ¿Y cómo la cruz y la resurrección revelan el carácter de Dios? Son preguntas muy interesantes y que todos nosotros deberíamos responder. Así que bien, vamos a ello. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús para el creyente? Aquí hay unas citas de Elena de White, me gustaría que me acompañes en la lectura. Y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no lo reconoció. ¿Cuántos todavía están haciendo lo que hicieron esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo disciernen. Les habla, pero no entiende. Esto es un pasaje que describe lo que sucedió allí cuando Jesús había resucitado. Recordemos que la lección destaca el capítulo 20 del libro de Juan. Y al principio habla que en el primer día de la semana, muy de mañana, siendo muy oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, a quien Jesús amaba, es decir, a Juan. Y le dijo, han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajó la mirada y vio los lienzos, pero no entró. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario.
que había estado sobre la cabeza de Jesús. No estaban con los lienzos, sino estaban doblados y aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y al verlo creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Jesús resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a su casa. Luego menciona la historia de María Magdalena, que, bueno, cuando Jesús llegó, cuando los discípulos miraron que no estaba Jesús, se asombraron y la mayoría no creyó a María Magdalena. Y María se sintió tan desdichada a ver el cuerpo de Jesús. Se encontró con una terrible tristeza. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo, del Maestro? ¿Dónde se lo han llevado? ¿Quiénes lo tienen, no? Hoy en día, apreciados hermanos, mucha gente vive sin esperanza. Mucha gente llora sin entender esta gran verdad. Muchos preguntan por qué pasó esto. Muchos cuestionan por qué Dios permite esto, por qué Dios no es tan bueno conmigo. Pero Elena de White dice, ¿a cuántos podríamos dirigir las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Es porque hay una esperanza. Dice, este es el mensaje que debemos compartir. Ojalá que la cabeza inclinada pueda alzarse, que los ojos puedan abrirse para contemplarlo, que los oídos puedan escuchar su voz, y pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado. No los inviten a mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Apreciados hermanos, apreciados amigos, cada vez que veamos a personas que lamentablemente tienen a familiares que fallecen, nuestra reacción debería ser hablar sobre la esperanza que guardamos, la esperanza que Jesús nos dio en su palabra. Yo cuando estaba observando algunos familiares que lloraban, y es lógicamente, naturalmente uno llora por la pérdida de un ser querido. En estos momentos uno no sabe qué hacer. En esos momentos uno calla y solamente escucha. Y solamente con el silencio ya está dando un mensaje bonito de comprensión, de entendimiento, de acompañamiento, diciéndole, no estás sola, no estás solo. Y nuestra reacción después de ello debería ser compartir este gran mensaje. Jesús, Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué linda promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo no está allí. No miren al sepulcro vacío. No lloren como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive y porque vive, nosotros también viviremos. Amén. Deseaba a toda la gente, es página 737. Y sigue diciendo la hermana Elena de White, brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo, el alegre canto. Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Apropiate de esta esperanza y ella sostendrá tu alma como un ancla segura y probada. Cree y verás la gloria de Dios. qué bonito mensaje nos da el Señor, que como Cristo murió y resucitó al tercer día con gran poder y gloria, tenemos esta esperanza, una esperanza que no es a media, es una esperanza que es segura y es una esperanza probada. Por eso Jesús dice, cree en mí y aunque estés muerto, vivirás y verás la gloria de Dios. Amén. Todos aquellos que hayan aceptado a Jesús en su vida, todos aquellos que hayan aceptado a Cristo en su corazón, tienen esta bendita esperanza.
Cree, acércate a Jesús, acepta su nombre, acepta que Él murió por ti y que Él resucitó por ti. Y cuando mueras, la muerte va a ser fugaz, va a ser algo banal, va a ser algo sin importancia. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no vives solo, Cristo vive en ti. Y ya no vives por la carne, vives por la fe. Y tienes esa esperanza de que aunque vayas al sepulcro, nada va a detener esta esperanza que guardas en tu corazón. Y hay un pasaje maravilloso que el apóstol Pablo comparte a la iglesia de Corinto. Y lo comparte a nosotros también. 1 Corintios 15, versículo 13 al 18. Dice, porque si no hubiera resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si fuera verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¡Qué tremendo! Pablo hace una fuerte declaración diciendo de que si Cristo no resucitó, si la resurrección, lo que está escrito en la palabra, fuese una mentira, no solo sería una mentira, sería la gran mentira. Y nada tendría sentido. El evangelio, la predicación, nuestra fe, nada. ¿Cómo predicaríamos de un Salvador que está muerto? ¿Cómo predicaríamos o estaríamos dispuestos a morir por aquel que está muerto? No habría razón para predicar el evangelio. Si Cristo no resucitó, no habría perdón de nuestros pecados. Aún no está en sus pecados. No tendría ningún propósito de creer en Jesús. No habría una resurrección general de los muertos y no habría esperanza más allá de la tumba. Pero como Cristo resucitó, la esperanza está viva. Amén. Amén. Ahora, vamos a responder esta pregunta que también debemos responder. ¿Por qué es necesaria la resurrección de Cristo en el plan de salvación? La resurrección es necesaria porque demuestra que Jesús venció al pecado y la muerte. Si Jesús solo hubiera muerto pero no resucitado, no tendríamos la seguridad de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Cuando Cristo resucitó, hizo cuatro cosas. Primero, confirmó que realmente Él es el Hijo de Dios. Cuando vamos a Romanos 1:4, leemos que mediante el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Él es Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pero ¿qué más hizo Jesús cuando resucitó? Ahí dice, demostró que tiene poder sobre la muerte. Apocalipsis 1:18 dice, soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Cuando Cristo resucitó, no solamente tuvo victoria sobre Satanás, sino que también sobre la muerte eterna. Amén. ¿Qué más? Nos aseguró que también nosotros podemos resucitar y tener vida eterna. Este pasaje no está de más leerlo, porque a veces surge confusión entre nosotros, saber cómo es la resurrección, pero no nos adelantemos. Leamos Juan 5:28 al 29 que nos dice, Jesús dijo, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Y la pregunta es, ¿en cuál de las dos resurrecciones quieres estar? ¿La resurrección para vida eterna
o la resurrección para muerte y confusión perpetua. Daniel 12:2. Pero todos nosotros que creemos en la resurrección y la muerte de Cristo tenemos esta bendita esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Nos aseguró el Señor cuando resucitó que también nosotros podemos resucitar y resucitarán aquellos justos que hayan creído en Dios o aquellos injustos que hayan rechazado con conciencia y de forma voluntaria a Dios. ¿En cuál de los dos quieres estar? Pero aquí está registrada la bendita esperanza que cuando Jesús vuelva por segunda vez, descenderá del cielo y con voz de mando y con voz de arcángel con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo. Los muertos que no hayan sido, tal vez hayan tenido una vida perfecta o que nunca hayan pecado. Dice los muertos que hayan tenido a Cristo en su corazón y que a pesar de que cayeron varias veces, se levantaron en el nombre de Cristo, volverán a levantarse de entre los muertos. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero como sí resucitó, tenemos la esperanza viva. Amén. El Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 156, dice: el ministerio actual de Cristo está arraigado en su muerte y su resurrección. Si bien es cierto que el sacrificio expiatorio realizado en el Calvario fue suficiente y completo, sin la resurrección sin la resurrección no tendríamos la seguridad de que Cristo completó con éxito su divina misión en el mundo. El hecho de que Cristo ha resucitado confirma la realidad de la vida más allá del sepulcro y demuestra que la promesa de Dios hace de concedernos vida eterna en Cristo es verdadera. Amén. Ahora vamos a leer otros pasajes. Vamos a responder ahora a esta pregunta. ¿Cómo la cruz y la resurrección revelan el carácter de Dios? El gran conflicto, como bien sabemos, vivimos dentro de un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. La cruz, la muerte de Cristo, demostró el amor y la justicia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que enviando a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí se vio lo terrible que es el pecado, apreciados hermanos. La paga del pecado era la muerte, y nosotros merecíamos la muerte. Pero cuando Cristo nos amó, Él se hizo hombre para morir en tu lugar y en mi lugar, y darnos la promesa de la salvación y de la resurrección. Jesús tomó nuestro lugar y pagó la condena al pecado. Eso es amor. Y por amor a nosotros nos hizo justos delante de Dios. Qué bonito. La resurrección demuestra que Dios ganó la batalla. Jesús venció a Satanás, al pecado y a la muerte. En la cruz parecía que el mal había triunfado, porque cuando Jesús murió, Satanás dijo, yo soy ahora victorioso y ya hemos matado al Hijo de Dios. La victoria es nuestra. Satanás 1, Cristo 0. Pero con la resurrección quedó claro que Dios tiene la victoria final. El libro de Primeros Escritos, capítulo 41, página 228, nos menciona algo interesante cuando Cristo resucitó y vale la pena leerlo también. Dice, los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales y amargamente se quejaron ante su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa, y aquel a quien tanto odiaban había resucitado de entre los muertos. Satanás y sus huestes habían ufanado de que su dominio sobre el hombre caído había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida. Pero su triunfo infernal duró poco, porque
Al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, Satanás comprendió que después de un tiempo él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Lleno de rabia, Satanás lamentaba que a pesar de sus esfuerzos no había logrado vencer a Jesús, quien en cambio había abierto para el hombre un camino de salvación, de modo que todos pudieran andar por él y ser salvos. Amén. Aquí se ve claramente que Satanás fue un enemigo derrotado y se demostró allí cuando Cristo resucitó. Ahora, mencionando un poco sobre lo que la lección de escuela sabática mencionaba, ¿no? El consuelo de María nos da una enseñanza interesante también a nosotros. Esta historia está registrada en Juan 20, 1 al 18, como lo hemos leído. Y se nos presenta a María Magdalena llegando al sepulcro con un corazón roto para ungir el cuerpo de Jesús, pero al encontrar la tumba vacía queda sumida en la confusión y el dolor. Algo interesante que podemos entender de María es que María fue una de las últimas, si no es la última, que se quedó cuando Cristo ya había muerto, allí en la cruz. Pero también fue la primera o una de las primeras en ver a Cristo resucitado. Fue la primera. María, quien había sido transformada por el amor de Cristo, llora desconsoladamente pensando que todo ha terminado. Sin embargo, en medio de su angustia, Jesús resucitó. Resucitado se le aparece y le llama por su nombre. En ese instante su tristeza se convierte en gozo y esperanza. Antes de manifestarse públicamente a los discípulos, Jesús se detiene para consolarla personalmente, mostrándonos que su amor es cercano, individual y atento al sufrimiento humano. Jesús siempre fue atento y esta historia nos recuerda que la resurrección, más que una victoria en Cristo, también significa el consuelo de Dios para la humanidad, que las lágrimas ya no valen la pena, las lágrimas ya no tienen sentido al saber que eh, es inminente la resurrección, que es una esperanza viva la resurrección. Transforma el dolor en esperanza. ¿Cuál habría sido tu reacción si hubieras llegado y visto una tumba vacía? ¿Cuál sería tu reacción si ves una tumba vacía, no? ¿Qué crees que sintió María cuando Jesús la llamó por su nombre? Yo creo que habrá sentido muchas cosas, ¿no? ¿Por qué piensas que Jesús decidió parecerse primero a María? ¿Y qué lecciones podemos aprender sobre cómo debemos tratar a otros en momentos de tristeza o pérdida? La lección también presenta algo interesante del doctor Gary Habermas. Esto nos este análisis de la resurrección que hizo este doctor concluye en algo interesante, que la tumba vacía es un hecho histórico respaldado por múltiples líneas de evidencia, incluyendo los testimonios de las mujeres que descubrieron la tumba. Si los relatos de los evangelios fueran inventados, como sugieren algunos escépticos, los escritores nunca habrían inventado una historia basada en testigos femeninos, en una cultura antigua en la que el testimonio de una mujer era a menudo despreciable. No le hacían caso a las mujeres eran llevadas al último plano, ¿no? Y esta prominencia de mujeres testigos en la historia significa que los escritos de los evangelios estaban dispuestos a incluir detalles culturalmente inconvenientes. Los evangelios y el mensaje y la esperanza van más allá de las culturas. Y el simple hecho de mostrar que las mujeres tenían parte importante y sobre todo de ser testigos en la resurrección, nos da mucho que pensar, ¿no? La importancia de la tumba vacía es resaltada por el hecho de que los enemigos de Jesús incluso no pudieron presentar su cuerpo para refutar las afirmaciones de su resurrección. Porque cuando vieron la tumba vacía dijeron, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Porque si Jesús realmente resucitó, es nuestro fin. ¿Qué mentira vamos a inventar ahora, no?
Fue algo impresionante que creó desconcierto para incluso los judíos y rabia también. Pero estos dos detalles nos muestran que eh, el Evangelio es para todos y que las mujeres también tienen parte importante, no son despreciadas en la Biblia. Y para poder culminar con este breve repaso y con algún material de apoyo que pueda ayudarles, voy a leer una promesa que no puede olvidarse. El deseo de todas las gentes, página 731, dice, para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Profundizando en las dos resurrecciones, como hemos leído en el libro de Juan, también el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15, hace mención a esto, porque dice, tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de ver resurrección de los muertos, así como de justos y como de injustos. Esa es la gran pregunta. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? También el libro de Primera Corintios capítulo 15 versículo 22 al 23 nos habla de la resurrección de la vida. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida, pero cada uno en su orden. Cristo la primicia y después los que son de Cristo cuando Él venga. La resurrección de la vida para los justos y una resurrección también de condenación para los injustos. Apocalipsis 20 14 al 15 dice, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Una resurrección para condenación para los injustos, que lamentablemente perecerán aquellas personas que hayan rechazado a Jesús y su palabra. Y entre esta primera resurrección, que será en la segunda venida, y la segunda resurrección, que será para condenación eterna, hay 1000 años de tiempo que separan estas dos resurrecciones. Apocalipsis 24 al 5 lo dice. Y dice, y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Se cumplieron los 1000 años, resucitaron los injustos para ver cómo Cristo y sus ángeles y la gloria regresaban para ponerle fin a la maldad. Y es algo interesante que en otra oportunidad podemos profundizar sobre la resurrección, pero esa es la pregunta clave. ¿En cuál de las dos resurrecciones quieres estar? ¿Para vida eterna o para muerte y confusión perpetua? La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas. Interesante. Pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirá a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él. Apreciados amigos,
Qué linda promesa el Señor nos dejó. Qué lindo es saber que hay vida más allá de la muerte. Cuando alguien muere, pasa al descanso. No es que su almita se va por allí o que nos está viendo desde el cielo, no. La muerte Jesús lo compara como un sueño. Y tarde o temprano, en algún momento, cuando Cristo vuelva por segunda vez, resucitaremos. Esa es la promesa que guardamos en nuestro corazón. Y por esa razón, como dice la hermana Elena, la muerte es un asunto trivial, banal. Y la pregunta para ti es, ¿en cuál de las dos resurrecciones quieres estar? ¿Ya estás a cuentas con Dios? ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya le abriste las puertas de tu corazón? Apreciados hermanos, apreciados amigos, que el Señor nos pueda bendecir, que este material que les comparto pueda servir de mucha ayuda para la defensa de lo que creemos, porque no está nada inventado, todo está aquí en la palabra de Dios. Que podamos compartir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos que sufren, que Cristo resucitó de entre los muertos. Obviamente murió como hombre, pero como Dios, como Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Y como Él resucitó, tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo también. Mucha gente muere sin esperanza. Mucha gente muere sin saber de que puede resucitar. Apreciados hermanos, que el Señor los bendiga y que podamos tomar una decisión hoy de compartir las buenas nuevas de salvación a nuestros semejantes. ¿Me acompañas con una oración? Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias te damos porque en esta oportunidad permitiste compartir algunas perlas preciosas de tus escrituras que nos ayudan a recordar esta linda promesa de la resurrección. Padre, es normal llorar por aquellos que mueren y sobre todo si son seres queridos. Pero tú secaste nuestras lágrimas diciéndonos, ¿por qué lloras? Porque yo vivo. Y porque tú vives, Señor, estás dispuesto a darnos esta promesa en nuestro corazón. Y es por esa razón, Padre, que nosotros guardamos con ansias tu segunda venida, para que cuando tú vuelvas, tal vez si estamos vivos, podamos ver a nuestros familiares que murieron y abrazarlos, correr con ellos, disfrutar de tu venida sabiendo de que tú les has devuelto la vida. Padre, queremos estar presentes allí. Y si nosotros morimos, morimos por ti, Señor. Y si resucitamos, resucitaremos por ti, Señor. Padre, danos valor y la esperanza y la fortaleza de compartir esto a otros. Bendice a cada oyente que está escuchándome. Tú conoces las necesidades de su corazón, pero sabemos que tú eres un Dios que está dispuesto a escucharnos. Acompáñanos, Padre, y te lo rogamos. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.